Bueno, estamos en vivo y en directo, estamos en comunicación telefónica con la señora diputada Daniela Rucci, por primera vez en el estudio. Le vamos a dar la bienvenida si funciona la tecnología. Buenas tardes, Daniela, Silvia, Ulises y Adriel te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por darnos la entrevista. Sabemos que estás ocupada, que andás por el norte, andás por el norte neuquino, andás ahí trabajando, pero bueno, Sí, así es. nos interesó mucho lo que se planteó hoy a la mañana en el Consejo Deliberante aquí en la localidad, dado que esto nosotros lo sabíamos ya hace un par de semanas, que vecinos se comunicaban con nosotros por esta situación de desconformidad con el pago de las cuotas o los montos de las cuotas y las irregularidades que se generaron. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en principio, para hacer un poquito más de historia, a mí me gusta remontarme a cuando se inició todo esto, que fue en 2020, que desde entonces nosotros veníamos acompañando. En ese momento a mí me tocaba estar desempeñándome como concejal. Uh-huh. Y desde ese lugar fue que, junto al gobierno municipal, como facilitadores, pudimos acompañar a los vecinos que en ese momento ADUS e IPBU no tenían registro que existieran en Rincón todas esas demandas de soluciones habitacionales. Fue desde ese lugar que nosotros empezamos a acompañar a los vecinos que sabíamos que efectivamente sí tenían esta necesidad de soluciones habitacionales y que según sus registros no figuraban, ¿no? Claro, sí. A partir de ahí empezamos a acompañarlos en la configuración de sus legajos, en la presentación de la documentación, en todo lo que hacía falta para regularizar la situación de cada uno, y en muchos casos que ni siquiera estaban inscriptos, también ayudarlos con esa inscripción. Desde ese momento la realidad es que quedó de alguna manera un vínculo con cada uno de los vecinos y siempre era una consulta reiterada en todos los momentos, ¿no? Estamos hablando casi 6 años pasaron desde entonces, que los vecinos constantemente nos consultaban si ya estaban los valores de las casas, porque algo que dijo ADUS e IPBU en ese momento era que aún faltaban definir los valores, porque algunas viviendas se habían construido en un momento y otras bastante tiempo después. Entonces eso fue lo que argumentó ADUS. Esto estamos hablando previo a la pandemia, ¿no? Sí, esto me acuerdo, es más, me acuerdo que después estuvo la toma de las casas, hubo una serie de inconvenientes, estuvo la pandemia en el medio. Exactamente, justamente desde ahí fue que se agilizó un poco la entrega de las viviendas, y también por eso nosotros nos pusimos de alguna manera al frente de lo que tenía que ver con ayudar a los vecinos, porque hubieron varios intentos de usurpación de las viviendas que se habían construido en un principio. Bueno, fue desde ahí, desde ese lugar y desde las consultas reiteradas, también personal de tierras, del IMU, de Rincón, se trasladaron varias veces, incluso la intendenta en 2 oportunidades a las oficinas de IPBU y de ADUS, y todavía no tenían definido no solo los valores, sino tampoco las formas de pago. Correcto. Y esto tenía que ver con que, si bien, como les explicábamos a los vecinos hoy, el barrio para nosotros es uno solo, lo conocemos como ADUS 3, en las operatorias que tiene ADUS e IPBU figuran 5 sectores y todos son diferentes. Incluso hay uno que firmó, de hecho, una financiación en ese momento, un contrato, un convenio de pago, que por ejemplo en esos casos firmaron incluso hasta 480 cuotas. ¡Fua! En algunos casos 120 cuotas, o sea, hay vecinos en la misma manzana que firmaron un convenio de 120 cuotas y otros de 480. Entonces, a partir de que se definió, esto fue con la sanción de la ley 3.467, que se definió que el plazo máximo para el recupero de las viviendas o de los créditos, como es en este caso, era de 240 cuotas. Eso empezó a regir de ahí para adelante. Aquellos vecinos que ya habían hecho un plan de, por ejemplo, 480 cuotas, seguía quedándoles, digamos, ese plan vigente.
Claro. Entonces, por eso pasa que hoy hay vecinos que en la misma manzana, con los mismos valores, pagan diferentes tipos de cuotas, ¿no? Claro, sí, sí, se entiende. A ver, esto cuando se... Porque a lo que me comentaba a mí hoy los vecinos en la puerta del consejo, es que Sí. muchas veces cuando arrancó el tema de las viviendas, se otorgaron las viviendas, como bien vos decís, medio apurado porque se venían las usurpaciones, habían usurpado, sacaron, y no fue muy clara la información. Yo no sé, a mí no me consta, pero hay, comentaban los vecinos que hay vecinos que han saldado su vivienda en 3 o 4 millones de pesos. ¿Esto es así o es simplemente que adelantaron una parte proporcional y nadie terminó ahí y Bueno, sigue adelante? eso también, eso justamente hay un sector, el sector B, Ajá, que son 2 manzanas específicas, que en su momento lo que pasó cuando se entregaron las viviendas es que a todos y cada uno se les hizo entrega de sí. un acta de entrega. En Ujú. algunos casos, como en el resto de las manzanas que no son el sector B, no figuraba ningún monto. En el caso del sector B sí figuraba, que es este que vos mencionás de 3 millones, Y casi Mona, 200.000 pesos, ajá, que era un pago a cuenta. Hoy los ajá, vecinos leen un poco más detenidamente el acta y claro, pueden darse cuenta de esto. En su momento ellos consideraban que esas actas eran, digamos que esos montos era lo que valía la claro, la vivienda, ¿no? vivienda. Es De hecho, sí, habían vecinos que creían que porque también en ese momento, para que los vecinos no tuvieran que viajar a Neuquén, que es en donde tiene las oficinas ADUS, ajá, nosotros facilitamos las instalaciones del consejo, entonces habían vecinos que incluso creían que lo habían firmado con nosotros, claro, este convenio. Y hoy lo podíamos repasar porque los vecinos llevaron las actas, y bueno, claramente, incluso en el acta dice como si se hubiese firmado ya, nada más que se hizo por una cuestión de logística, sí. se hizo en Rincón para que los vecinos no viajen, pero figura claramente que ese era un pago a cuenta hasta tanto estuviera determinado el monto total. Bien, bien, claro, eso está claro. El mismo lo que vos decís de la firma de los distintas actas también se hizo en el polideportivo, también me acuerdo que también se hizo ahí en otra ocasión. También, Y ahora esto, sí. ¿cómo queda? Ahora estos quedan con un crédito hipotecario, un crédito bancario a través del BPN. No, no, este es un crédito hipotecario que financia ADUS directamente como Ajá, entidad financiera. ajá, Probablemente muchos de estos créditos ellos los solicitan a través del Banco Provincia, es ajá. decir, ADUS, pero los vecinos la deuda la tienen Con ADUS, bien. con ADUS como ente financiero. Bien, y ahora con el tema de los intereses punitorios del valor de la vivienda, ¿esto cómo corre? ¿Están por UVA? ¿Están por el IPC? ¿Cómo se sabe cómo es? El valor que utiliza ADUS es UBIS, que UBI. es una especie de UVA para los vehículos, pero el UBIS se aplica a todos los créditos hipotecarios, Ujú. ya sea del banco hipotecario, de ADUS como entidad financiera y otras entidades más que financian eh, viviendas, Sí, sí. construcciones de vivienda, loteos y demás. Y esto, Es UBIS y la y posibilidad el de... valor de lo que Sí, se adeuda es en UBIS, el perdón, UBIS. ¿cómo? Y esto te da la posibilidad también de cancelar el crédito de atrás para adelante, cancelar las cuotas largas. Se puede hacer de distintas maneras. Lo que sí a mí me interesa mucho, que fue por lo que nos movilizamos también a poder ir a ADUS Ujú. y poder entender paso por paso cómo eran los procedimientos, más allá que por supuesto, y no estamos de acuerdo con que el cálculo se haya hecho 6 años después, porque por supuesto que hoy para los vecinos estos montos son Sí, irrisorio, altísimos. sí. Eh, es una realidad, por más que sean muchas las cuotas en las que se pagan, son montos altos. Hay vecinos que incluso su situación económica ha cambiado Ujú. de cuando recibieron las viviendas a hoy. Eh, entonces, en este sentido, lo que a nosotros más nos interesaba es saber cuál era el procedimiento, cómo se hacen los reclamos. Algo en lo que hicimos mucho hincapié hoy con los vecinos es que sí o sí cualquier reclamo, queja, sugerencia o incluso cambios de financiación en los montos que adeudan, que también se pueden hacer, hay que hacerlos a través de la oficina virtual, Ujú. porque es lo que establece la ley que hoy aplica tanto a ADU como a IPBU. Ningún reclamo que se haga por fuera, ya sea por nota,
ya sea ante algún ministerio, ante la Defensoría del Pueblo, incluso en el Consejo Deliberante, cualquier normativa que se emita desde el Consejo no tiene validez alguna si no está acompañada del reclamo en la oficina virtual. Bien. Es decir, que cada vecino tiene primero que hacer ese trámite, que para eso nosotros nos predispusimos a poder continuar acompañándolos desde el área de tierras, desde el IMU. Bien. Cada uno tiene que tener su oficina virtual activada dentro de la página de IPBU y ahí le van apareciendo las cuotas y en el caso que necesite refinanciación tiene que exponerlo mediante ese mismo medio. Y en el caso de querer adelantar, como vos decís, como no es un sistema de amortización francesa, las cuotas hoy son las mismas. Lo que va variando es el valor del UBIS. Claro. Entonces, si aumenta el UBIS para adelante, pueden aumentar las cuotas. Bien, bien, más claro, échale agua. Ahora, ¿qué pasa con aquellas viviendas? Porque tengo entendido que no se pueden, esas viviendas no se pueden denegar, no se pueden alquilar, vender, subalquilar. Las viviendas las tiene que usar la persona que fue adjudicada. Y sabemos que hay un montón de viviendas que sus dueños las vendieron, las alquilaron, las subalquilaron. ¿Qué pasa con todas esas viviendas que están así irregulares? Así es, y no solo lo que mencionás, sino te agrego que también algo que nos dijeron ayer es que tampoco pueden ser para uso comercial las viviendas. Ajá. Son solamente para uso familiar y residencial, exactamente. Bien, o sea, no podés tener un negocio en tu casa. Hasta no estar saldadas, no. Claro, bien. Bien. Y en relación a lo que vos decís, fue una de las primeras cosas que planteamos, porque también los vecinos, muchos vecinos, nos han hecho esta consulta, vecinos que ven que hay casas que son alquiladas, otras casas que en algún momento, o por lo menos a mí me lo han mencionado, a mí no me consta, pero me han mencionado que hay casas que estuvieron desocupadas o están desocupadas. Sí. La realidad es que como este sistema, a diferencia de todos los que había hecho ADUS en Rincón, en este caso lo que ADUS toma es una deuda de crédito, no de vivienda. Entonces, aquellos que tienen viviendas, por ejemplo, que consideran que las han vendido o que las han alquilado, la deuda les sigue corriendo igual. Claro. Aquellos acreedores del crédito, o sea, la deuda la siguen teniendo por más incluso que no estén más en la localidad, como hay casos, siguen teniendo la deuda y esto, hasta al estar todos los sistemas cruzados, hoy puede complicarle para trámites a nivel nacional, provincial y municipal, porque esta ley aplica a nivel nacional, sí. En todos estos territorios. Entonces, por eso es que es necesario que en cualquiera de esos casos, incluso te agrego más, hay vecinos que su situación de pareja, por ejemplo, ha cambiado, y en su momento los dos figuraban como titulares del crédito, entonces también hace falta que si en algún caso pretenden delegarlo en uno de los dos, primero los dos tienen que firmar y aceptar la deuda, y después tiene que haber, de la misma manera que se hacen en todos los sistemas de la justicia, tiene que haber una división de bienes y tiene que haber uno que tome el crédito y el otro que lo ceda, y ese que tome el crédito tiene que tener también las condiciones de poder pagarlo, porque si no tampoco se le cedería el crédito. Y lo otro importante, y es por lo que nosotros, después de tener esta información el día de ayer, quisimos y convocamos a una reunión tan rápida, tiene que ver con que aquellos que adeuden 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas van a tener una ejecución mediante embargo, y bueno, eso es lo que nos comunicaron ayer y era lo primero que queríamos venir a decir a los vecinos, porque hay vecinos que se encontraron con que adeudan 4 cuotas, que es desde cuando está vigente la ley, y a partir de ese momento se empezaron a cobrar las cuotas. Claro, ahí entendí. Ahora, eso para los vecinos que están hoy, que son los moradores, puede ser un problema, pero el tema es, si yo, por ejemplo, yo te compré a vos o le compré a alguien la casa, ese alguien se fue, yo le compré de buena fe la casa, el moroso es el anterior, no yo. La provincia, claro, Rolando Figueroa dejó muy en claro que iba a tratar de recuperar las 3.000 y pico de viviendas, 3.600 viviendas, a como de lugar para reformularlas, o sea, reentregarlas, refinanciarlas o pasarlas por otro. ¿Qué pasa con estas viviendas? ¿Los van a desalojar?
Y justamente por eso te explicaba que los primeros pasos tienen que ver, lo primero que busca ADUS es tratar de cobrarlas. Claro. Por eso incluso está abierto a refinanciaciones con aquellos vecinos que, si bien le aplica la ley de 240 cuotas, si alguno plantea que por alguna situación hoy eso no lo puede pagar y puede pagar en más cuotas, está abierto a refinanciaciones. Lo que sigue después de eso en una ejecución y bueno, en el peor de los casos un embargo, es el desalojo. Eso también nos lo dijeron ayer en la reunión y es lo que se intenta evitar, porque en esos casos de ninguna manera, o por lo menos no en principio, no es la intención dejar a los que ya están, sino volver a hacer un otorgamiento de crédito de la misma manera que se le hizo al resto de los vecinos, ¿no? O sea, no es que van a quedar, se entiende que por más buena fe que, como vos diste el ejemplo, pudiste haber tenido vos, la realidad es que el trámite no funciona así. Todos sabemos que no podemos comprar una casa de palabra Claro. con otra persona, ¿no? Acá hay una Menos vecina... cuando los vecinos, en el caso de estos vecinos, todavía no tienen la cesión de las tierras tampoco. Ah, claro. ¿Y eso se ha firmado papeles? Porque acá hay vecinos que dicen que nos van a embargar si no firmamos nada. El acta de entrega que te dije al principio, Ah, ok. Eso... de ahí es de donde se basa el IPBU para emitir una resolución. Ah, claro. En la resolución del 12 de junio de 2020 figuran los datos de cada uno de los vecinos que mediante el acta de entrega se comprometieron al pago de las viviendas. Bien. Daniela, buenas tardes. Silvia te saluda. Hola, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta, Bien. porque bueno, hay gente que dice que es el IPBU, ¿no es cierto? Les queremos aclarar que es el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, porque viste que uno Sí. nombra Sí. la sigla todo el tiempo, igual que ADUS, Así es. Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable. Y bueno, este recupero, ¿no es cierto?, que está impulsado por esta ley 3467, Sí. está impulsando, digamos, la regularización y la cobranza, ¿no? Pero también anda dando vueltas una sigla, por ahí un FNB, que es el Fondo Neuquino para la Vivienda. ¿Todo este recupero va a ese fondo, digamos, como para reinvertir en otras soluciones habitacionales? Ese es el compromiso y eso es lo que establece la ley. Y bueno, en lo personal, en mi participación en el tratado de esta ley, una de las cosas en las que más hice hincapié tenía que ver con esto, teniendo en cuenta que por lo menos en Rincón desde entonces no se construyó ningún otro plan de viviendas, ni Ajá. nacional ni provincial. Sí, es Entonces, nuestra intención es que realmente ese recupero se vea reflejado en nuevos planes de vivienda, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bien. Ahora, porque bueno, la gente empieza a llamar, a mandar mensajes, ¿no? Las cuotas promedio, ¿se sabe de cuánto son las cuotas a pagar? Está bien, dependiendo de los planes, pero ¿qué van de los 300.000 pesos en adelante o los 200.000 pesos en adelante? Así es, todos los sectores son distintos, pero la cuota más baja que pudimos ver hasta ahora es de 201.000 pesos y la más cara es de 420.000. Estamos hablando que es el valor de un alquiler. Menos de un alquiler. Menos de un alquiler en la localidad. Y estás pagando por tu Así casa, es. ¿no? Daniela, te hago Así una es. pregunta más y te dejo, que sé que andás trabajando. ¿Qué pasa con Carranza? ¿Sabes? ¿Tenés idea de cómo venimos con el puente? La verdad desconozco hoy, te diría una cosa por otra, si me dejás averiguo con Dale. la gente de obras y te paso esa información, o si vos crees que lo haces antes, también pásamela a mí. Dale, no hay problema. ¿Vas a ser Porque me intendente? tocó pasarlo el otro día. ¿Cómo? ¿Vas a ser intendente? Por ahora soy diputada. Vamos todavía. Bueno. Tengo bastante con eso. Bastante con eso. Gracias, Daniela, por tu tiempo. Bueno, gracias quedamos a a ustedes. disposición. El aire de Radio Más Web, cuando lo necesites, acá estamos. Bueno, muchas gracias y principalmente por el espacio para que podamos informar a la gente, a los vecinos, con información concreta, concisa y actualizada, que es por lo menos lo que a mí en lo personal me interesa. Después, bueno, debatimos si estamos de acuerdo o no, pero Sí, seguro. para mí lo más importante era que llegara la información como es, con resoluciones, por escrito, que es de la manera que a mí me gusta trabajar y es de la manera que a mí me gusta llegar a los vecinos, es mi compromiso, así que les agradezco por eso y por supuesto siempre al pendiente y a disposición por cualquier cosa que necesiten. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, adiós. Adiós, Que tengan hasta buen día. luego. Chau, chau. Pasaba con nosotros la señora Daniela Rucci.